Jonas, imploro su perdón. Cállate, gritó Jonas. El sol no tardaría en asomar por el horizonte, hacia el este, arrojando los primeros rayos de un nuevo día sobre este mundo de fatigas y dolores. No te voy a arrojar por el precipicio, porque entonces también tendría que arrojar a Clay y arrojarme yo mismo. Nosotros estamos a sus órdenes, lo mismo que tú, ¿comprendes? De Pape hubiera querido decir que sí, pero le pareció peligroso hacerlo y prefirió guardar su prudente silencio. Ven aquí, Clay. Clay desmontó. Y ahora agáchate. Los tres se pusieron en cuclillas sobre las suelas de las botas, con los talones levantados. Jonas arrancó un puñado de hierba y se lo colocó entre los labios. Nos dijeron que eran unos mocosos de la afiliación y no teníamos ningún motivo para no creerlo, dijo. A los chicos malos los envían a Megis, baronía del Mar Limpio, y les encomiendan una tarea ficticia que es 2 partes de penitencia y 3 de castigo. ¿No es eso lo que os dijeron? Ellos asintieron. ¿Alguno de vosotros lo cree después de lo de la noche? De Pape negó con la cabeza, y lo mismo Clay. Es posible que sean unos chicos ricos, pero son algo más que eso, dijo De Pape. Su manera de comportarse de esta noche. Se comportaban como... Su voz se perdió sin terminar la frase. Todo era demasiado absurdo. Jonas se mostraba bien dispuesto. Se comportaban como pistoleros. Ni De Pape ni Reynolds contestaron al principio. Son demasiados jóvenes, Eldred, dijo Reynolds por fin. Les faltan años para eso. No demasiado jóvenes para ser aprendices, tal vez. En cualquier caso, ya lo averiguaremos. Jonas se volvió hacia De Pape. Tendrás que cabalgar un poquito, muchacho. Vamos, Jonas, no es que ninguno de nosotros se haya cubierto exactamente de gloria, pero tú has sido el insensato que ha empezado a armar el jaleo. Jonas miró a De Pape, pero éste se limitó a mirar hacia el suelo. Les seguirás la pista, Roy, y harás preguntas hasta que obtengas las respuestas que a tu juicio puedan satisfacer mi curiosidad. Clay y yo nos limitaremos a esperar y a observar. Juega a los castillos con ellos, si quieres. Cuando yo considere que ha transcurrido el tiempo suficiente como para que podamos fisgonear un poco sin que nos peguen un tiro, puede que lo hagamos. Jonas mordisqueó la hierba que sujetaba entre los labios. El trozo más grande cayó al suelo entre sus botas. ¿Sabéis por qué le estreché la mano? La maldita mano del muchacho Dedbord. Porque no podemos romper la calma, muchachos. No podemos provocar peligrosos movimientos en el barco justo cuando éste se está acercando al puerto. Látigo y la gente que hemos estado esperando no tardarán en venir. Hasta que lleguen nos conviene mantener la paz. Pero os voy a decir una cosa. Nadie que le haya puesto un cuchillo a la espalda a Eldred Jonas puede vivir. Y ahora, escúchame, Roy. No me hagas repetir nada de todo esto 2 veces. Jonas empezó a hablar, inclinándose sobre las rodillas hacia De Pape. Al cabo de un rato, De Pape asintió con la cabeza. Puede que le gustara efectuar un viajecito. Después de la reciente comedia en el descanso de los viajeros, un cambio de aires no le vendría mal. 11. Los chicos ya casi habían llegado a Barracá y el sol estaba asomando por el horizonte cuando Cuthbert rompió el silencio. Bueno, ha sido una velada muy divertida e instructiva, ¿verdad? Al ver que ni Roland ni Elaine contestaban, se inclinó sobre el cráneo del cuervo que ya había vuelto a colocar en su lugar habitual en el arzón de la silla de montar. ¿Tú qué dices, viejo amigo? ¿Nos lo hemos pasado bien? ¿Hemos disfrutado de la velada? Una cena, un baile de corros
y por poco nos matan como colofón. ¿Te lo has pasado bien? El centinela se limitó a mirar más allá del caballo de Cadber, con sus grandes ojos oscuros. «Dice que está demasiado cansado para hablar», dijo Cadber, bostezando. «Y la verdad es que yo también». Miró a Roland. «He echado un buen vistazo a los ojos del señor Jonas cuando te ha estrechado la mano, Will. Tiene intención de matarte». Roland asintió con la cabeza. «Tienen intención de matarnos a todos», dijo Elaine. Roland volvió a asentir con la cabeza. «Se lo pondremos difícil, pero ahora ya saben más sobre nosotros de lo que sabían en la cena. No volveremos a quedarnos rezagados de esta manera». Se detuvo, como había hecho Jonas a menos de 5 kilómetros del lugar donde ellos se encontraban ahora. Solo que en lugar de mirar directamente hacia el mar limpio, Roland y sus amigos estaban mirando hacia el final de la larga ladera de la pendiente. Una manada de caballos se estaba desplazando de oeste a este, apenas unas sombras bajo las primeras luces del alba. «¿Qué ves, Roland?», preguntó Elaine casi con timidez. «Problemas», dijo Roland, «y en nuestro camino». Espoleó su montura y reanudó la marcha. Antes de llegar a su barracón de la barraca, ya estaba pensando de nuevo en Susan. 5 minutos después de haber apoyado la cabeza en su plana almohada de arpillera, empezó a soñar con ella. Capítulo 7. En la pendiente. 1. Habían transcurrido 3 semanas desde la cena de bienvenida en la casa del alcalde y el incidente en el descanso de los viajeros. No habían surgido más dificultades entre el catet de Roland y el de Jonas. La luna besadora había menguado y la luna del buhonero había hecho su primera y tímida aparición en el cielo nocturno. Los días eran claros y templados, y hasta los más veteranos reconocían que era uno de los veranos más hermosos que se recordaban. Una mañana tan bella como cualquier otra de aquel verano, Susan Delgado galopaba al norte de la pendiente a lomos de un rosillo de 2 años llamado Pilón. El viento le secaba las lágrimas de las mejillas y le hacía volar el cabello suelto a su espalda. La joven instó a Pilón a galopar todavía más rápido, dándole unos golpecitos en los costados con sus botas sin espuelas. Inmediatamente Pilón galopó un poco más rápido, echando las orejas hacia atrás. Susan, vestida con unos vaqueros y con la holgada camisa caqui, una de las de su padre, que había causado todos los problemas, se inclinó sobre la silla de montar de adiestramiento, sujetando el arzón con una mano mientras con la otra acariciaba el fuerte y sedoso cuello del caballo. «Más», le dijo en un susurro, «más y más rápido. Vamos, muchacho». Pilón galopó más rápido aún. Ella sabía que podía forzar la marcha todavía más y que su resistencia era más grande de lo que ella sospechaba. Estaban cabalgando velozmente por la cresta más alta de la pendiente y Susan apenas prestaba atención a la soberbia ladera verde y dorada que tenía a sus pies, ni a la forma en que ésta se confundía con la azulada bruma del mar limpio. Cualquier otro día, la contemplación del panorama y la fresca brisa salada le hubieran alegrado el corazón. Aquel día solo quería oír el continuo y sordo retumbo de los cascos de Pilón y sentir la contracción de sus músculos debajo de su cuerpo. Aquel día solo quería correr más que sus propios pensamientos. Y todo porque aquella mañana había bajado vestida para salir a dar un paseo a caballo con una de las viejas camisas de su padre. 2. Tía Cord se encontraba junto a la estufa, envuelta en su bata de estar por casa y con el cabello todavía recogido en la redecilla. Se llenó un cuenco de gachas de avena
y lo llevó a la mesa. Susan se dio cuenta de que las cosas no iban bien en cuanto su tía se volvió hacia ella con el cuenco en la mano. Vio el enojado temblor de sus labios y la mirada de reproche que dirigió a la naranja que estaba pelando. Su tía aún estaba furiosa por la plata y el oro que ya esperaba tener en la mano para entonces, unas monedas que todavía no podría cobrar por culpa de la caprichosa decisión de la bruja de que Susan conservara su virginidad hasta el otoño. Pero esto no era lo más importante y Susan lo sabía. Lo que ocurría era que las dos se habían hartado la una de la otra. El dinero era solo una de las frustradas expectativas de tía Cor. Aquel verano estaba contada con tener a su disposición la casa del borde de la pendiente para ella sola, salvo tal vez alguna otra visita del señor Eldred Jonas, con quien parecía simpatizar bastante. En su lugar, allí estaban todavía una delgada mujer de unos finos labios apretados, cerca ya de la menopausia, rostro enfurruñado, menudos pechos de manzana, bajo unos vestidos de cuello alto adornados con gargantillas. El cuello, le decía con frecuencia a Susan, era lo primero que se estropeaba, y un cabello que estaba perdiendo su antiguo brillo castaño y en el que ya se advertían algunas hebras grises, y otra mujer joven, inteligente, ágil, a punto de alcanzar la cima de su belleza física. Chirriaban la una contra la otra, y cada palabra parecía provocar una chispa, lo cual no era de modo alguno de extrañar. El hombre que las había amado a las dos lo bastante como para que ellas se amaran entre sí había desaparecido. ¿Vas a salir con aquel caballo?, preguntó tía Cor, dejando el cuenco y sentándose bajo un haz de los primeros rayos de sol. Era un mal sitio en el que ella jamás hubiera permitido que la vieran si el señor Jonas hubiera estado presente. La intensa luz hacía que su rostro pareciera una labrada máscara. En una de las comisuras de la boca le había salido un herpes labial, como le ocurría siempre que no dormía bien. «Sí», contestó Susan. «Tendrías que comer un poco más. Con eso no aguantas hasta las 9». «Aguantaré perfectamente bien», contestó Susan, comiéndose con más rapidez los gajos de la naranja. Ya estaban viendo a dónde iría a parar todo aquello. Estaba viendo la mirada de desagrado y reproche de los ojos de su tía y quería levantarse de la mesa antes de que empezara la discusión. «¿Por qué no dejas que te ponga un plato de esto?», preguntó tía Cor, metiendo la cuchara de Susan en su cuenco de gachas. A Susan le sonó como un casco de caballo hundiéndose en el barro o en la mierda, y se le revolvió el estómago. «Así aguantarás hasta la hora del almuerzo, si tienes previsto dar un paseo tan largo. Supongo que una señorita tan fina como tú no se puede tomar la molestia de cumplir las tareas. Ya están hechas». «Y tú sabes que lo están», se abstuvo de añadir Susan. «Las hice mientras tú estabas sentada delante del espejo, hurgándote esa llaga de la boca». Tía Cor se echó un trozo de cremosa mantequilla en el cuenco. Susan no entendía cómo era posible que se pudiera mantener tan esbelta. Francamente no lo entendía. Y observó cómo la mantequilla empezaba a fundirse. Por un momento pensó que a lo mejor el desayuno terminaría de una manera razonablemente civilizada. Pero entonces empezó la cuestión de la camisa. «Antes de que salgas, Susan, quiero que te quites ese trapo que llevas puesto y te pongas una de las nuevas blusas de montar que Thorin te envió hace un par de semanas. Es lo menos que puedes hacer para manifestar tu...». Cualquier cosa que hubiera podido decir su tía a partir de aquel momento hubiera terminado en un estallido de furia, aunque Susan no la hubiera interrumpido. Se pasó una mano por la manga de la camisa y se complació en percibir su textura casi de terciopelo, debido a los muchos lavados. «Este trapo pertenece a mi padre». «Ea, a Pat», dijo tía Cor en tono despectivo.
Es demasiado grande para ti. Está muy gastada y en cualquier caso no es correcta. Cuando eras más joven puede que fuera aceptable, que llevaras una camisa de hombre, pero ahora que se te ha desarrollado el pecho... Las blusas de montar estaban colgadas en unas perchas del rincón, pero Susan ni siquiera se había dignado subírselas al dormitorio. Eran 3, una roja, una verde y una azul, todas de seda, y seguramente costaban una pequeña fortuna. Le desagradaba su pretencioso aspecto, sus ridículos volantes, sus holgadas mangas destinadas a ondear artísticamente al viento, sus grandes y estúpidos cuellos. Y naturalmente sus profundos escotes, que probablemente serían lo único que vería Thorin si ella compareciera ante su presencia con una de aquellas blusas, cosa que no ocurriría a poco que ella pudiera evitarlo. El pecho desarrollado, como tú lo llamas, no me interesa para nada, y no es posible que le interese a nadie cuando salgo a pasear a caballo, dijo Susan. Puede que sí y puede que no. Si debiera uno de los caballerizos de la baronía, el propio Renny sale constantemente a cabalgar. Como tú bien sabes, no vendría mal que le comentara a Har que te ha visto con una de sus camisas y que él ha tenido la gentileza de regalarte. ¿No te parece? ¿Por qué tienes que ser tan obstinada? ¿Por qué pones siempre tantas dificultades y eres tan injusta? ¿Y qué más te da a ti una cosa que la otra?, replicó Susan. Ya tienes el dinero, ¿no? Y aún tendrás más, cuando él me haya follado. Tiacor, con el rostro pálido, escandalizado y enfurecido, se inclinó sobre la mesa y le propinó un bofetón. ¿Cómo te atreves a utilizar esa palabra en mi casa, mal hablada? ¿Cómo te atreves? Al oír que ella la consideraba su casa, Susan se echó a llorar. Era la casa de mi padre, suya y mía. Tú estabas sola y no tenías dónde ir como no fuera, quizá, a los barracones, y él te acogió en su casa, tía. Susan aún tenía en la mano los 2 últimos gajos de naranja. Se los arrojó a su tía a la cara y se levantó de la mesa con tal furia que se le tambaleó la silla y la hizo caer al suelo. La sombra de su tía se proyectó sobre ella. Susan se alejó rápidamente a gatas, con el cabello colgando como una cortina, la mejilla palpitando, los ojos ardiendo a causa de las lágrimas y la garganta irritada. Al final encontró los pies. «Muchacha ingrata», dijo su tía, con una voz tan suave y llena de veneno que casi parecía una caricia. «Después de todo lo que he hecho por ti y todo lo que Har Thorin ha hecho por ti. Pero si hasta el caballo con el que pretendes salir a pasear esta mañana fue un regalo de Har por respeto a...» «Pilón era nuestro», gritó Susan casi enloquecida de furia ante aquel deliberado falseamiento de la verdad. Todo era nuestro, los caballos, las tierras, todo era nuestro. «Baja la voz», dijo Tiacor. Susan respiró hondo y procuró dominarse. Se apartó el cabello de la cara y dejó al descubierto la enrojecida huella de la mano de Tiacor en su mejilla. Cordelia hizo una pequeña mueca al verlo. «Mi padre jamás hubiera permitido que ocurriera todo esto», dijo Susan. «Jamás hubiera permitido que yo pasara por la fulana de Har Thorin. Cualquier cosa que pensara dejar, como el alcalde o como su patrono, jamás lo hubiera permitido. Y tú lo sabes muy bien». Tiacor puso los ojos en blanco e hizo girar un dedo en su sien como si Susan se hubiera vuelto loca. «Tú misma estuviste de acuerdo, señorita tan joven y bonita. Vaya si lo estuviste. Y ahora, si tus caprichos de niña te inducen a lamentar lo que se ha hecho...» «¡Ea!», conminó Susan. «Acepté el trato, es cierto, después de que tú me hubieras dado la lata día y noche, después de que me hicieras llorar». «Yo jamás hice tal cosa», gritó Cordelia dolida. «¿Tan pronto lo has olvidado, tía? Supongo que sí.
Esta noche habrás olvidado el tortazo que me has dado a la hora del desayuno. Bueno, pues yo no lo he olvidado. Te pusiste a gritar y me dijiste que tenías miedo de que nos echaran de las tierras porque ya no teníamos derecho legal a ellas, que nos dejarían en la calle. Te pusiste a llorar diciendo... «Deja de decirme esas cosas», gritó Tiacor. Nada le atacaba tanto los nervios como el hecho de que le echaran en cara sus acciones. «No tienes derecho a decirme estas cosas y a venirme ahora con tus estupideces y estúpidos balidos de oveja. Vamos, largo de aquí». Pero Susan siguió adelante. Su cólera se había desbordado y ya no podía contenerla. Te pusiste a llorar diciendo que nos iban a echar, que nos enviarían al oeste, que jamás volveríamos a ver la casa de mi padre ni Hambry. Y entonces, cuando yo ya estaba muerta de miedo, me hablaste del precioso bebé que tendría. Nos devolverían las tierras que ya eran nuestras. También nos devolverían los caballos que ya eran nuestros. Y en prenda de la honradez del alcalde, tengo un caballo que yo misma ayudé a nacer. ¿Y qué he hecho yo para merecer estas cosas que hubieran sido mías, de todos modos, de no haber sido por la pérdida de un documento? ¿Qué he hecho yo para que él te dé dinero? ¿Qué he hecho yo salvo prometerle que follaré con él mientras la mujer que tiene desde hace 40 años duerme al final del pasillo? Entonces, lo que quieres es el dinero, ¿verdad?, preguntó Tiacor, esbozando una enfurecida sonrisa. ¿Es eso lo que quieres? Pues lo tendrás. Tómalo, guárdatelo, piérdelo, dáselo a comer a los cerdos. Me importa un bledo. Se volvió hacia su bolso, colgado de un palo junto a la estufa. Empezó a rebuscar en su interior, pero sus movimientos perdieron rápidamente velocidad y convicción. Había un espejo balado a la izquierda de la puerta de la cocina y en él Susan podía ver el rostro de su tía. Y lo que vio en él, una mezcla de odio, consternación y codicia, la sumió en un profundo desaliento. «No te preocupes, tía. Veo que te duele tener que dármelo. Y además no lo quiero. Es dinero de puta». Tiacor se volvió a mirarla con expresión escandalizada, olvidándose debidamente del bolso. «Eso no significa ser una puta, estúpida. Algunas de las mujeres más grandes de la historia han sido Gillis. Y algunos de los hombres más grandes de la historia han sido hijos de Gillis. Eso no significa ser una puta». Susan tomó violentamente la blusa roja de la percha donde colgaba y se la colocó sobre el busto. La blusa le moldeó el pecho como si llevara mucho rato deseando tocarlo. «Pues entonces, ¿por qué me envía esta ropa de puta?» «¡Susan!». Los ojos de Tiacor se llenaron de lágrimas. Susan le arrojó la blusa como había hecho con los gajos de naranja. La blusa cayó sobre los zapatos de su tía. «Recógela y póntela tú si tanto te gusta, y ábrete de piernas para él si quieres». Susan dio media vuelta y se encaminó enfurecida hacia la puerta, perseguida por los gritos medio histéricos de su tía. «No te vayas con esos pensamientos tan estúpidos, Susan». «Los pensamientos estúpidos conducen a cometer estupideces, y ya es demasiado tarde para cualquiera de las dos cosas. Se ha llegado a un acuerdo». Susan lo sabía, y por muy rápido que galopara Pilón por la pendiente, no lograría escapar de los pensamientos que la atormentaban. Había aceptado, y por mucho que se le hubiera horrorizado Pat Delgado en aquel pacto que la había obligado a aceptar, una cosa hubiera estado clara para él. Ella había hecho una promesa y las promesas se tenían que cumplir. El infierno era el destino de los que no lo hacían. 3.
aminoró la marcha del rosillo cuando a éste le quedaba todavía mucho fuelle. Se volvió a mirar y vio que había recorrido casi 1,5 kilómetros e hizo que el caballo aminorara todavía más la marcha a medio galope, al trote y al paso. Aspiró una buena bocanada de aire y la exhaló. Por primera vez aquella mañana reparó en la clara belleza de aquel día. Gaviotas volando en medio del brumoso aire hacia el oeste, altas hierbas a su alrededor, flores de todos los colores, acianos, altramuces y polemonio, y sus preferidas, las delicadas flores azules de la seda. En todas partes se oía el soñoliento zumbido de las abejas. El sonido la tranquilizó y cuando sus exaltadas emociones empezaron a calmarse, pudo reconocer una cosa en su fuero interno, reconocerla y expresarla en voz alta. Will Dedborough, dijo estremeciéndose al pronunciar su nombre a pesar de que no había nadie que pudiera oírlo, excepto Pilón y las abejas. Lo repitió y cuando la palabra hubo brotado de sus labios, se acercó bruscamente la muñeca hacia la boca y besó el lugar donde la sangre latía cerca de la superficie. Aquella acción la sobresaltó porque no sabía que iba a emprenderla, y sobre todo porque el sabor de su piel y su sudor la excitó casi al instante, y entonces sintió el impulso de calmarse de la misma manera que había hecho en la cama tras su primer encuentro con él. Tal como estaba en aquellos momentos, le hubiera costado muy poco hacerlo. Pero en vez de aquello, masculló la maldición preferida de su padre. «Muérdelo ya», y soltó un escupitajo más allá de sus botas. Will Dedborough había sido el culpable de todo el trastorno que se había producido en su vida en el transcurso de las últimas 3 semanas. Will Dedborough, con sus inquietantes ojos azules y su oscura mata de cabello, y su severa y mojigata actitud. «Puedo ser discreto, señora, y en cuanto a la corrección, me sorprendería que conociera usted tan siquiera la palabra». Cada vez que lo pensaba, la sangre le hervía de rabia y de vergüenza, pero sobre todo de rabia. ¿Cómo se atrevía a juzgar su comportamiento? Él, que debía de haber crecido en medio del lujo, sin duda, con criados que satisfacían todos sus caprichos y con una enorme cantidad de oro que probablemente ni siquiera necesitaba, pues le debían dar de balde las cosas que le interesaban para pagar favores. ¿Qué podía un niño como aquel, pues eso era realmente solo un niño, saber de las duras decisiones que ella había tenido que tomar? ¿Y cómo podían comprender lo que eran como el señor Will Dearborn de Henfield, que en realidad ella no había hecho aquellas elecciones en absoluto? ¿Sabía acaso que la habían llevado, como lleva una gata a un gatito desobediente, a la caja donde tiene a la camada, agarrándolo por el pescuezo? Pero aún así no podía quitárselo de la cabeza. Sabía, por más que Tiacor no lo supiera, que un invisible tercero en discordia había estado presente en su disputa de aquella mañana. Will Dearborn tampoco la había olvidado. Otra que también está coladita por el Rolando. Bueno, por el Ronan. 4. Aproximadamente una semana después de la cena de bienvenida y del desastroso y doloroso comentario que Dedborough le había hecho, el retrasado que se encargaba de la limpieza en el descanso de los viajeros, Shemi lo llamaba la gente, se presentó en la casa de Susan y su tía que compartían. Llevaba en la mano un gran ramillete hecho sobre todo con flores de la pendiente, mezclada con alguna que otra rosa silvestre. Parecían unos signos de puntuación de color rosa. El rostro del muchacho estaba iluminado por una ancha y alegre sonrisa cuando empujó la verja sin esperar a que lo invitaran a entrar. En aquel momento Susan estaba barriendo la calzada de la fachada. Tiacor se hallaba en el jardín de la parte de atrás. Fue una suerte, pero no tuvo nada de extraño, pues últimamente ambas procuraban mantenerse apartadas la una de la otra todo lo que podían.
Susan había contemplado a Shemi subiendo por la calzada con una radiante sonrisa en los labios, por detrás del cargamento de flores que sostenía en alto delante de su rostro, con una mezcla de horror y fascinación. «Buenos días, Susan Delgado, hija de Pat», dijo Shemi jovialmente. «Vengo a ti para cumplir un encargo y te pido perdón por la molestia, pues siempre soy un problema para la gente y lo sé muy bien. Estas son para ti. Toma». Cuando se las ofreció ella, vio un sobrecito doblado oculto entre las flores. «¿Susan?», dijo la voz de tía Cor desde el otro lado de la esquina de la casa, y cada vez más cerca. «Susan, ¿has oído la verja?». «Sí, tía», le contestó ella, levantando la voz. Maldito fuera el fino oído de aquella mujer. Susan sacó hábilmente el sobre del lugar que ocupaba entre las margaritas y el polimonio se lo guardó en el bolsillo del vestido. «Son del tercer mejor amigo que tengo», dijo Shemi. «Ahora tengo 3 amigos distintos. 3. Levantó 2 dedos, frunció el ceño, añadió otros 2 y esbozó una espléndida sonrisa. «Arthur Head es el mejor. Dick Stowworth es el segundo. Y mi tercer mejor amigo...» «Shh», siseó Susan con una severidad que hizo desaparecer la sonrisa del rostro de Shemi. «Ni una palabra de tus 3 amigos». Un gracioso arrebol, casi como el de una leve fiebre, le corrió la piel, bajándole desde las mejillas al cuello y deslizándose desde allí hasta sus pies. En Hanbury se había hablado mucho de los nuevos amigos de Shemi en el transcurso de la última semana. Al parecer, no se había hablado de otra cosa. Las historias que había oído contar Susan eran muy extravagantes, pero si no eran ciertas, ¿por qué las versiones que contaban tantos testigos distintos eran tan parecidas? Susan aún estaba tratando de dominar su emoción cuando tía Cor apareció doblando la esquina de la casa. Shemi retrocedió al verla y su perplejidad se convirtió en pura consternación. La tía de Susan era alérgica a las picaduras de las abejas y en aquellos momentos estaba envuelta desde lo alto de su brero de paja hasta el dobladillo de su desteñido vestido de jardín en una especie de gasa que le confería un extraño aspecto bajo la fuerte luz del sol y una apariencia totalmente espectral, a la sombra. El toque final de su atuendo eran unas tijeras de jardín manchadas de tierra que sostenía en una mano enguantada. Al ver el ramillete, Cordelia se lanzó hacia él con las tijeras levantadas. Al llegar a la altura de su sobrina, se introdujo las tijeras en una presilla del cinturón. Casi a regañadientes le pareció a la sobrina y se apartó el velo del rostro. «¿Quién las manda?» «No lo sé, tía», contestó Susan con más tranquilidad de la que sentía. «Este es el chico de la posada». «¿La posada?», dijo tía Cor, soltando un resoplido. «Por lo visto él no sabe quién las manda», añadió Susan. «Si pudiera conseguir que el chico se largara...» «Él es bueno. Se podría decir que... es un tonto, sí. Eso ya lo sé». Tía Cor le dirigió a Susan una breve mirada de irritación, con las manos enguantadas apoyadas en las rodillas y gritándole al chico directamente a la cara, le preguntó: «¿Quién ha enviado estas flores, muchacho?» Las alas levantadas del velo que le cubría el rostro volvieron de nuevo a su sitio. Shemi dio un paso atrás, asustado. «¿Ha sido, tal vez, alguien de la costa? ¿Del alcalde Thorin? Dímelo, y te doy 1 centavo». El corazón de Susan le dio un vuelco en el pecho. Estaba segura de que él lo diría. No tendría suficiente ingenio como para comprender que le iba a meter en un lío, y probablemente también a Will. Pero Shemi se limitó a sacudir la cabeza. «No recuerdo. Tengo una cabeza muy hueca, ahí. De verdad que la tengo. Stanley dice que soy un zoquete». Su sonrisa volvió a brillar en su rostro, una espléndida sonrisa llena de blancura, incluso en los dientes. Tía Cor contestó con una mueca. «Anda ya, lárgate entonces».
Directamente a la ciudad. No te quedes por ahí esperando que te caiga algo. Un chico que no puede recordar no se merece ni siquiera un centavo. Y no se te ocurra volver por aquí. Vea, sea quien sea el que quiera enviarle unas flores a la joven Sai. ¿Me has oído? Shemi asintió enérgicamente con la cabeza y después dijo: ¿Sai? Tía Cor lo miró enfurecida. Aquel día la línea vertical de su frente era muy pronunciada. ¿Por qué va usted toda envuelta en telarañas, Sai? ¡Largo de aquí, descarado!, gritó tía Cor. Tenía un vozarrón muy poderoso cuando le convenía, y Shemi pegó un salto hacia atrás alarmado. Cuando estuvo seguro de que el chico se estaba dirigiendo a la calle mayor para volver a la ciudad y no tenía intención de regresar a su verja para ver si le daban una propina, tía Cor se volvió hacia Susan. Ponlas en un poco de aguas antes de que se marchiten, señorita tan joven y bonita, y no te quedes alelada, preguntándote qué secreto admirador puede ser. Entonces tía Cor esbozó una sonrisa auténtica. Lo que más le dolía y desconcertaba a Susan era que su tía no era un ogro de cuento de hadas ni una bruja como Rea de Cos. No era un monstruo, sino una dama con ciertas ínfulas sociales, una especial afición de oro y la plata y un profundo temor a que la arrojaran al mundo sin un céntimo. Las personas como nosotros, Susanita, dijo Cordelia, hablando con una dulzura terriblemente agobiante, es mejor que nos limitemos a nuestras tareas domésticas y dejemos los sueños para la gente que se los puede permitir. 5. Estaba segura de que las flores eran de Will, y no se equivocaba. Su nota había sido escrita con una caligrafía muy clara y aceptablemente bonita. Querida Susan Delgado, la otra noche hablé de más e imploro su perdón. ¿Podría verla y hablar con usted? Tiene que ser en privado. Es una cuestión importante. Si quiere verme, dele un mensaje al chico que le trae esto. Es de fiar. Will Didbor.